Ok, estamos ahora en el tercer bloque acompañándonos de Juan Borges, que ahora sí nos va a deleitar con un texto de su autoría. Adelante, Juan. Púrpura, el cuento que le da título al libro. Bueno, me tomaron las manos, intenté despegarme resistiendo de una manera hostil y aguerrida. Me clavaron a la cama, me inyectaron un tranquilizante que desconocía su origen. Alrededor, luces, sonidos, estrépitos, voces imperceptibles a lo lejos, aullidos, suspiros y sobre todo quejidos. Serían otros pacientes como yo, repletos de temor e incertidumbre. Nadie supo ni quiso decirme nada. Dos enfermeros fornidos, robustos, adustos, categóricos, me sujetaron y clavaron su mirada, colmados de autoridad, sobre mis ojos, que a esa altura estaban repletos de lágrimas. Ella estaba a mi lado, pero amablemente le sugirieron que aguardara afuera. Tuve mucho miedo. Sin embargo, lo que me inyectaron logró sedarme. En ese entonces serían aproximadamente las 8 de la mañana. Me practicaron una transfusión de sangre, dado que había perdido demasiado. Las luces invasivas, perpetuas, circulares, que se clavaban por todo mi cuerpo. Relampagueaban mis párpados hasta hacerlos temblar. Estaba solo. En mi somnolencia no podía distinguir las figuras ni siluetas que transitaban a mi alrededor. Gente a mi alrededor que murmuraba sin dar indicios claros de mi situación, ni de mi existencia. Ella esperaba en el pasillo. Toda la noche estuvo allí. Siempre mi compañera, desconociendo mi monstruosidad. Clavaron mis muñecas contra los laterales de mi cama, rígida y fría. Una vez más, me inyectaron de forma brutal. Luego tomaron una muestra más de mi sangre. Nadie me hablaba, ni me miraba. No era nadie en aquel lugar. Pasaban a mi lado siluetas blancas, verdes, negras, violetas, cadáveres. Fantasmas tal vez, verdugos más exactamente. Nadie informaba nada. Mi familia no debía enterarse. Ya mi vida era demasiada calamidad para otro sobresalto. Luego, cansados de mi ansiedad, me vendaron los ojos. Posteriormente, a un puñetazo en la boca para que dejara de quejarme, me sentaron en una silla de ruedas. De allí me trasladaron por un túnel oscuro donde no transitaba gente, y terminé en una sala mucho más fría y tétrica. Allí me instalaron en una larga cápsula, ante la cual me resistí, ya que me entendía y me provocaba mucho temor. Volvieron a golpearme. «Es por tu bien, hijo de puta», me decían. Ya no pude resistirme. Tuve que ceder. Allí estuve maniatado, vendado y sedado. En la cápsula aquella permanecí un largo rato. Volví a orinarme. Luego de un rato salí de allí mucho más trastornado, meado y repleto de sangre en mis encías. No soportaba el dolor. ¿Qué era todo aquello? Cuando salí de la cápsula, una amable señora comenzó a insultarme por mis hedores nauseabundos y mis lágrimas. «No sea maricón, deje de llorar, drogadicto de mierda». Volví a la habitación, intenté recordar imágenes, nombres, lugares. Todo era en vano. Había perdido la conciencia, al menos por el momento. Alguien pasó a mi lado, no pude divisarlo con exactitud, y me dijo al oído: «Estás en un campo de refugiados, no saldrás más de acá». Fue difícil entender aquella afirmación, pero para aquel entonces ya nada me sorprendía. Mi conciencia y mi percepción estaban en tinieblas, totalmente huracanadas por esa vorágine. Preferí creer en que aquello era un sueño, o tal vez estuviera muerto. Daba igual. Sin embargo, el dolor no cesaba, ni la sangre dejaba de fluir de mi boca. Escupía sangre a mi alrededor, coágulos asquerosos. Intenté ir al baño y comencé a orinar, borbotones de sangre, mucha sangre. Dibujé objetos en las paredes del baño con mi sangre, flores, banderas, estrellas, su nombre. Acto seguido vinieron dos amables señores, muy robustos, y una vez más comenzaron a pelar
al orden y las buenas costumbres, es decir, me cagaron a trompadas. En la cama otra vez, ahora excluido de los demás pacientes, el olor de mi sangre era muy intenso, mis pantalones orinados, mis dedos con coágulos secos que habían quitado de mi boca. Los médicos pasaban lejos de mí, ni un momento se quitaban en el barbijo, ni siquiera para mirarme de lejos. Les resultaba asqueroso, repugnante. Luego de muchas horas la dejaron pasar. Por fin podía verla. Sus ojos dulces, su mirada tierna. Era lo único que podría salvarme en este infierno. Ella comenzó a hacer preguntas a esos tipitos con licencia para matar, para descurar. Nadie le decía nada. La miraban sin comprender cómo una mujer tan correcta podía estar tan cerca de un monstruo tan despreciable, nauseabundo, asqueroso. Repleto de sangre en su boca, sus pantalones meados de sangre, seca, disecada. Era incomprensible cómo esa mujer podía estar cerca, suyo, tal vez de lástima, la piedad. Ella estaba temerosa, impactada. Finalmente, un pseudomédico se acercó y le ofreció un esbozo diagnóstico con la intención, quizás, de obtener su teléfono o por pena de verla tan compungida. El monstruo, yo, seguía dormido y desesperado en su cama. El diagnóstico tentativa era plaquetopenia. Sonaba más bien a una rutina del gran humorista Fernando Peña. Nada concreto, basura, palabras falaz. Las causas múltiples, desde estrés, consumo excesivo de carbamazepina, ingesta desmedida de hamburguesas callejeras, lecturas sonámbulas en los techos de casas vecinas, orgasmos epilépticos irresueltos, etc. Nada concreto, final abierto. Nadie más podía acercarse al monstruo, horrendo, sangrante. Ella salió de la habitación, tal vez, con algunas certezas y muchas confusiones. Debía descansar. Maniatado y en silencio una vez más, se acercó un médico con cara de caniche y lentes muy delgados y me dijo: «Usted tiene púrpura, señor. Nadie se lo va a contar ni a confirmar, pero eso es su cuadro». Ahora tenía más miedo que antes. Permanecí temblando de frío esa noche, no dejé de llorar. Las petequias eran arañas que invadían mi cuerpo. Los garantes del vigilar y castigar me observaban, no entendían mis lágrimas, sangre por todos lados, mis libros con sangre, mi ropa ensangrentada. Con mi sangre comencé a escribir poesía, a dibujar, a escribir canciones de amor. Al otro día empezaron a visitarme mis familiares. Ya no sangraba tanto. Los hematomas de los golpes recibidos ya no eran visibles. Parecía una persona. Ya veía, sonreía, almorzaba y hasta rezaba con algún pastor que se acercaba a darme fuerzas. Estaba en una sala con otros pacientes. Ya no era el monstruo repugnante y asqueroso del comienzo. El pastor me explicó que el púrpura era una enfermedad de la sangre y todas esas afecciones sanguíneas eran propias de los pecadores, de los impuros, de los blasfemos. Para curarme debía salvar mi alma. Demasiado tarde, le dije. Al día siguiente ya no escupía sangre ni orinaba tampoco aquellos coágulos. Sin embargo, no podía dormir tampoco en aquel lugar. Los reflectores permanecían encendidos todo el tiempo. Gente que gritaba, aullidos, penetraciones tal vez. 2 días después me dieron el alta. Me sugirieron que tome las cosas con calma, que simplemente había sido un estrés, una plaquetopenia o pérdida de plaquetas de la sangre, debido a vaya a saber qué. Tampoco era tan importante. Vaya, cuídese, haga vida normal, tómese los corticoides, aliméntese bien, lea, descanse, olvide todo lo que vio. Recuerde siempre que cuando uno está enfermo, semi-inconsciente, tiende a distorsionar las imágenes. Recuérdenos bien, no haga preguntas, rece por las noches y sea un buen ciudadano. No es fácil manejar la salud pública, es un apostolado. Acto seguido, los médicos se quitaron los barbijos, los guantes, la escafandra y vinieron a saludarme. Fue un honor cuidarlo, profesor. Su función es muy destacada, no es fácil educar niños hoy en día. Mi familia me llevó por fin, me iba de aquel horrendo lugar. Estaba ansioso por huir de allí. Debajo de mi cama aún quedaban gotas, borbotones color púrpura. Nadie los había notado. Eso quedaría allí durante mucho tiempo. Esperaba no regresar jamás a aquel campo de refugiados. Nadie habló de púrpura, solo aquella señora que no volví a ver, la única que me había insinuado aquella noche eso, pero después nadie se atrevió a hablar de ese diagnóstico. Por última vez fui al baño, aún seguía mis dibujos con sangre. Tal vez nadie los podía ver.
El púrpura inundaba el aire. Solo yo podía percibirlo. Y algunos cadáveres que populaban por allí y nadie los veía. De alguna manera me quedaba con ellos en aquel lugar. Era inevitable. Gracias, Juan. Muy lindo, Gracias. muy lindo. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Siento al recordar que no volverás. Te gustaba tanto estar con vos.